Hola y bienvenidos a mi canal. Si no eres nuevo por aquí sabrás, y si es tu primera vez, pues ya te lo estoy diciendo, que mi objetivo es ayudar de alguna manera a los padres, familias y maestros de niños o adultos con algún tipo de condición o capacidad especial. Es por eso que hoy te propongo hablar de la mononucleosis, también conocida como la enfermedad del beso. Una enfermedad que, aunque benigna y que la mayoría de las veces transita sin mayores consecuencias, en un pequeño por ciento puede provocar el descenso o dejar daños neurológicos de por vida. Te estoy queriendo decir que podemos tener un niño neurotípico, sin ningún tipo de condición especial, totalmente saludable, y contagiarse con esta enfermedad del beso y por alguna razón transitar hacia formas graves de esta y quedar con secuelas de por vida que pueden ser daño cerebral permanente, pérdida auditiva, problemas de memoria, dificultades de aprendizaje, problemas para caminar, entre otros. Además, ojo con esto y quédense con este dato. En los últimos años se está diciendo que en estudios científicos se han demostrado que la mononucleosis infecciosa o el virus que lo provoca puede ser una de las causas de la esclerosis múltiple. Aunque vuelvo y repito, las complicaciones y daños neurológicos en la enfermedad del beso se dan en un pequeño por ciento de las personas que la padecen, debido a su alto nivel de contagio, es muy contagiosa y ya veremos por qué. Además, teniendo en cuenta las implicaciones tan serias de una complicación que llega incluso a comprometer la vida, nadie, por supuesto, quiere estar dentro de este pequeño por ciento, más cuando es algo que de alguna manera puede prevenirse y además, considerando que no existe una vacuna para evitarla, la única forma es la prevención y el cuidado. Considero importante que alertemos sobre cuáles son las causas, consecuencias y prevención de esta llamada enfermedad del beso o mononucleosis. Así que si te interesa conocer un poco más, acompáñame durante los próximos minutos. Yo soy Niurkis, doctora en Ciencias Pedagógicas y licenciada en Educación Especial. Y te estoy invitando a que te suscribas a mi canal, me regales tu like y me ayudes a compartir. Y ahora sí, sin más, vayamos al vídeo del día de hoy. Lo primero que debemos tener en cuenta es que, aunque este virus puede atacar a bebés y a niños pequeños, en estas edades tempranas muchas veces transita asintomática o con síntomas muy leves. Sin embargo, son los niños en la edad escolar, los adolescentes y los más jóvenes los que se ven más afectados. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Pues bien, la mononucleosis o enfermedad del beso es causada por un virus, el Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los herpes virus. ¿Y cómo se transmite? Pues de aquí es que viene su nombre común. Porque el hecho de que se le conozca como enfermedad del beso no es algo simbólico o representativo, sino que está dada en que este virus se contagia a través de la saliva. De aquí que un beso puede ser la causa de su transmisión. Pues durante un beso ocurre un intercambio directo de saliva, pero también pudiera pasar por compartir objetos personales como la cuchara, el vaso, el cepillo de dientes, o estornudar muy cerca o sobre la cara de otra persona. Y entonces ya podrás ir deduciendo que como forma de prevención tenemos no permitir que nuestros niños sean besados por personas fuera de su círculo más estrecho. Otra recomendación, y no quiero entrar en polémica porque sé que algunos lo tienen como una costumbre o algo cultural, pero yo personalmente no comparto la idea de que padres besen en la boca a sus niños. Además de por otras tantas razones, ahora mismo te estoy dando una razón irrefutable. No sé qué ustedes piensan sobre esta práctica que tienen algunos padres de besar a sus niños en la boca, pero quisiera saber tu opinión, que me lo dejes en los comentarios para conocer el criterio de otras personas. Otra de mis recomendaciones es tener siempre separados los objetos personales del niño. Nunca le des comida de tu propio plato, ni pruebes su comida mientras ya el niño está comiendo. Hazlo siempre antes y con una cuchara limpia y diferente a la que el niño va a utilizar. Mucho cuidado en la escuela. Si tu niño está en uno de estos centros que tienen comedor para estudiantes, si no estás segura del proceso de higienización de este, es mejor que lleve sus propios utensilios y acostúmbralo a que no los comparta con nadie. Ahora, ¿qué pasa si el niño, a pesar de mis cuidados, se contagia?
Creo que lo fundamental es evitar que transite hacia una forma grave, pero antes quiero que conozca cuáles son las consecuencias de que la mononucleosis transite hacia una forma grave de la enfermedad. Pues además de anemia, problemas del corazón e inflamación del vaso que incluso puede llegar a estallar causando el descenso, es decir, terminar con la persona, pueden darse complicaciones del sistema nervioso, que son las que nos ocupan en el día de hoy. Y aquí tenemos que el virus de la mononucleosis o enfermedad del beso puede llegar a causar meningitis, encefalitis y síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué significa esto? Pues en el caso del síndrome de Guillain-Barré, es un trastorno donde el propio sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Suele comenzar con un hormigueo o adormecimiento de las piernas que se paralizan y dejan de funcionar. Y esto sigue subiendo y puede llegar hasta los músculos del sistema respiratorio, dejando la persona incapacitada para respirar por sí sola. Y va a requerir ayuda inmediata de equipos. De más está decir que hay que acudir de inmediato al médico ante este problema. Por suerte, el pronóstico en el síndrome Guillain-Barré es bastante favorable siempre que se atienda a tiempo. Por supuesto, y con terapia, la persona pueda volver a caminar alrededor de los 6 meses. Ahora, la meningitis es la infección e inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges, por tanto, itis, inflamación y meninges. Y, por ende, encefalitis es inflamación del cerebro y otra de las consecuencias que puede causar la mononucleosis. Ahora, de igual manera que en el caso del síndrome de Guillain-Barré, la meningitis y la encefalitis requieren de tratamiento médico inmediato si no pueden significar el fin de la persona, y el estar sometido por mucho tiempo a estas enfermedades sin el tratamiento adecuado pueden dejar secuelas y daños neurológicos permanentes. Yo recuerdo durante mis prácticas laborales, muy jovencita yo, y aún recuerdo el nombre de este alumno. Este niño transitó hasta el 6º grado en una escuela de enseñanza general sin ningún tipo de dificultad, y justo a los 11 años contrajo una meningitis que se complicó demasiado, y este niño dejó de caminar, dejó de hablar. Cuando yo lo conocí, cuando pasó a ser mi alumno, ya tenía unos 13 años y ya caminaba perfectamente, había recuperado igualmente su lenguaje, pero sus capacidades intelectuales disminuyeron considerablemente. Estos daños neurológicos permanecieron de por vida. Vamos a hablar de algunos síntomas de la enfermedad del beso, de manera que podamos identificar a tiempo si nuestro hijo se contagió con este virus y así poder prestar los debidos cuidados para evitar que este avance hacia estadios complicados. Pues los síntomas de la mononucleosis son fatiga, es decir, cansancio todo el tiempo, fiebre, dolor de cabeza, amígdalas inflamadas. Por aquí vamos viendo síntomas comunes de la mayoría de los virus. También presente dolor de garganta, que puede ser diagnosticado como una faringitis que no mejora después de un tratamiento con antibiótico, sarpullidos en la piel. Y voy a compartirles un síntoma que para mí es algo que nos ayuda mucho a sospechar que estamos ante la mononucleosis, y es la hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello y las axilas. Es decir, empiezan a aparecer lo que llamamos comúnmente glándulas. Estos ganglios se hacen visibles, además de que podemos palparlos con facilidad, incluso pueden ser observados a simple vista. Hay otros síntomas como el vaso inflamado y blando que ya se determinaría en una exploración médica. Pero bueno, vamos a imaginar que un niño comienza con estos síntomas, lo llevo de inmediato al doctor y este confirma el diagnóstico de la mononucleosis o enfermedad del beso. ¿Qué es lo que debería hacer entonces? ¿Cuáles son esos cuidados que es necesario tener para que esta enfermedad no avance hacia estadios superiores? ¿Cuál es el pronóstico y tratamiento de esta enfermedad? Pues al ser un virus no hay un tratamiento específico, es una cuestión de tiempo. Tenemos que esperar a que el propio cuerpo termine de eliminarlo. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a que el organismo resuelva la fase aguda de la infección de la forma más rápida y eficaz posible? Seguramente el médico te indicará algún analgésico para ayudar con el dolor y bajar la fiebre, pero mucho cuidado, estos deben ser absolutamente prescritos por el médico, que es el que está facultado para determinar qué tipo de analgésicos son los indicados. Recuerde
que ante los virus no siempre los analgésicos son adecuados. Aquí lo más importante es que gran parte de la terapia se basa en hacer simplemente reposo, descansar, beber mucho líquido y no retomar las actividades físicas intensas hasta como mínimo un mes después de que desaparezca la infección. Y ojo con esto, cuando decimos reposo es reposo absoluto, algo que sé que es difícil de lograr en los niños, pero totalmente necesario. Y la confianza puede ser peligrosa. No porque los signos y síntomas hayan desaparecido, significa que se pueden retomar las actividades físicas. El reposo debe continuar por el tiempo indicado por el médico, pues de no hacerse, esto podría complicar la situación. Y por último, y creo que es fundamental, la vigilancia activa ante cualquier señal de alarma de inmediato al hospital. Recuerde que no acudir de manera oportuna puede llevar a complicaciones graves y secuelas de por vida. Si esta enfermedad transita su forma simple, ni siquiera necesitan medicamento. Pero si llegan a aparecer, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, meningitis, encefalitis, si es necesario la hospitalización inmediata y un tratamiento oportuno con antibióticos. Ya sabemos que exponernos a estas enfermedades por un tiempo prolongado sin medicamento puede provocar daños neurológicos o un desenlace fatal. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si eres padre, maestro o responsable de la educación de un niño, no olvides suscribirte a mi canal y darle like para que apoyes mi contenido. Mil gracias, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.